jueves 21 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, al lugar que reservamos cada mañana para recorrer las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, tanto en papel, Diario Córdoba, ABC, El Día, como los diarios digitales, como es el caso de Cordópolis. Nos acompaña como cada jueves Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Como saben, director de este diario digital de Cordópolis. Bueno, comentábamos justo hace un momentito que las portadas hoy vienen como es habitual, cada una por un sitio, pero sí que hay una referencia en los tres periódicos, también los digitales, y en la visita ayer tarde del ministro José Luis Ábalos, que vino a certificar la construcción o a anunciar la construcción de un nuevo apeadero para la línea de cercanía media distancia entre Villarrubia y Alcolea. Dice el diario Córdoba, estación de cercanías en la avenida de la Igualdad. Ahí tienen foto del reencuentro de la alcaldesa a la izquierda, como ven, el ministro a la derecha, junto a la subdelegada y otras personalidades, otros cargos públicos. En el diario El Día una foto muy similar. Nueva estación para la cercanía, la foto, le digo, muy parecida, de Córdoba, la firma AJ González, del día que están viendo, la firma Jordi Vidal. Bueno, Alfonso, había dos estaciones comprometidas, una se ha aparcado, la del Parque Joyero, y esta parece que incluso con un gobierno en funciones prácticamente, porque se va a firmar ya con el gobierno, con el Parlamento disuelto, pero sí que habrá estación. Sí, el proyecto está redactado, ya está en todos los planos y toda la volumetría en marcha, y lo que vino a decir ayer por la tarde el ministro en una brevísima rueda de prensa, yo nunca creo que esta es una rueda de prensa tan importante, más breve, es que Córdoba tendrá una estación de cercanía dentro del término municipal de la ciudad, ¿no?, para completar ese trayecto que va desde Villarrubia hasta Alcolea. Lo que pasa es que, claro, es lo que comentábamos antes fuera de micrófono, que es que la llaman Estación Córdoba-Fátima, y creo que está tan lejos de Fátima como de la propia estación que hay ahora, ¿no? Podría ser más bien Estación Santa Rosa, Estación Santos Pintados, Valdeolleros, porque le va a dar servicio a esa zona que es muy importante. Hay una distancia exacta de 2 kilómetros entre lo que es la parada de esta estación que se va a construir y la estación de Renfe. Y creo que esos 2 kilómetros... Vamos, evidentemente para ir andando es un gran lío, y yo creo que servirá también como ocurre por ejemplo en Málaga o como ocurre también en Sevilla, donde está la estación de San Bernardo, que hay muchos vecinos de la zona que la utilizan para llegar directamente a Santa Justa. Ya salen del tren y se suben, cogen su AVE, camino de Madrid o camino de cualquier otro punto de España. Yo creo que va a servir también para acercar a todos esos vecinos y para facilitar que la movilidad sea cada vez más sostenible. El ministro vino a decir que, bueno, que ha tenido una gran aceptación en cercanía, hablaba de más de 200.000 viajes en estos 3 meses que lleva en marcha. Lo que pasa es que no concretó cuántos eran estudiantes que iban de Córdoba a Rabanales, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ahora con esa estación se abre también un mercado muy interesante para estas zonas que sabemos que están algo más deprimidas que la del resto de la ciudad, un mercado inmobiliario para que muchos estudiantes también puedan vivir allí y puedan tener cerca esa parada que les conduzca rápido a su universidad. Claro, porque hoy en día vivir en Valdeolleros y coger el tren en el centro es que es más fácil irse andando a Rabanales que ir andando a la estación, o sea, que te pilla casi igual. Sí, muchos lo que hacen, creo que tiene parada por allí el autobús que va directo a Rabanales, y muchos utilizan, gran parte utilizan ese autobús, creo que para en Carlos III y en la rotonda de Chinales, creo, estoy hablando un poco de memoria. Y ahora pues será mucho más fácil que toda esa gente directamente se suba en el tren y te bajes en el mismo campus de Rabanales, más rápido, más barato, menos contaminante, etcétera. Como decía Alfonso, la parada, que siempre ha estado ubicado por ese sitio, aunque nunca se definió hasta ayer, no lo vimos en el plano, estará en la confluencia de Avenida de la Igualdad, Avenida de la Libertad, con Pedroche, con la calle Pedroche, es decir, prácticamente la glorieta de los Santos Pintados, la glorieta de Almogávares, que será que es donde el tren sale de la superficie, con lo cual no habrá que hacer una estación en una zona subterránea o soterrada, sino que ya se aprovechará la parte alta. Lo que quedó pendiente es la otra, la de Parque Joyero, porque dijo el ministro que está a expensas de que haya demanda de público, que evidentemente no va a haberla hasta que no haya un centro de convenciones, pero incluso en ese momento habría demanda puntual para cuando hubiera allí un algo, porque ¿quién va a coger el tren allí? Sí, claro, son trenes como por ejemplo el Cercanías que va al Estadio Olímpico de Sevilla, claro. No sé si muchos espectadores lo conocen, son trenes que paran allí principalmente cuando hay eventos, cuando hay conciertos ese tren se llena de gente, cuando hay actividades deportivas, etcétera. Pues con el Parque Joyero ocurriría un poco lo mismo. Hoy día al Parque Joyero van los trabajadores, hay alguna que otra exposición, por ejemplo ahora hay una exposición de anillos de casas reales y demás,
que suscita interés de público, pero tampoco un gran interés. No para llevar un tren, claro. Cuando esté el pabellón famoso del centro de convenciones, no sé, un día de esto estará acabada la obra, evidentemente cuando haya una feria de gran nivel, por ejemplo Intercasa, sabemos que se lo quieren llevar allí porque hay mucho espacio, feria agroganadera, etcétera, etcétera, pues sí que tendrá mucha demanda y sí que tendrá muchísimo sentido esa parada, y volvemos al principio, ¿no? No solamente te podrás subir en la estación de Córdoba y llegar al Parque Joyero, sino que podrás hacerlo también por la zona de Valdollero. Fátima te va a pillar un poco más lejos y la zona de Santa Rosa, y será evidentemente más sostenible que tener que coger el coche, buscar aparcamiento y luego volver con el coche, buscar aparcamiento también, etcétera, etcétera. Lo que no habló el ministro ayer, o al menos yo no lo oí, es de la otra polémica con respecto al tren, porque le seguimos llamando a estación de cercanía, pero el tren sigue siendo media distancia. Sí. Se está intentando por el tema sobre todo de tarifas, porque el cercanías tiene otra consideración, no es que sea especialmente más barato, pero sí tiene otra consideración, billete único, da igual el tramo que utilices, también no está sujeto a las subidas, que habitualmente en media distancia sí que sube de otra manera. De eso habló poco o nada. Es que es imposible, tiene que cambiar la ley, porque hoy día, según la normativa de transporte por ferrocarril en España, para que se considere cercanías tiene que atender a una población superior al medio millón de habitantes. Y ahora mismo Córdoba no tiene esa población, ni aunque el tren llegase a Palma del Río y a Villa del Río e integrase todos esos pueblos alrededor. Córdoba son 340.000 habitantes y entre esos pueblos como mucho sumarán 100.000, como mucho. Por tanto, se queda lejos de esa catalogación y si acaso lo que se podrían aprobar serían excepciones a la norma, y en eso se trabaja, pero eso llevan unos informes jurídicos muy complejos. Yo creo que el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo y financiar gran parte del coste de los billetes. Se seguirá llamando media distancia, bueno, hay más remedio porque la norma es de esa manera, pero vamos a ver si se puede intentar que por lo menos los billetes se parezcan mucho al cercanía. Hay un par de casos en España que está, por ejemplo, Santander, sí. Santander se considera cercanías cuando no llega a esa población. Creo que Zaragoza tiene cercanías que tampoco supera la población y se consideró en su día cercanías por una cuestión estratégica. Y por una demanda histórica también, y porque siempre tuvieron ese servicio, como Córdoba lo perdió en su momento. Luego es muy difícil, sabemos que una vez que pierdes las cosas es muy difícil recuperarlo otra vez. Bueno, pues visita express del ministro, habló de nada más que eso, había otros temas pendientes con su ministerio, nada se supo y nos quedamos... no pudimos preguntar, no dio tiempo, es que el ministro se tenía que ir a Torremolinos, no sé. Bueno, pues para la siguiente vez que llegue, que vendrá mucho, supongo ahora, sobre todo con tanta campaña electoral, se le preguntará. En el mismo escenario que se produjo esta comparecencia, que es la sala de comisiones, ¿no?, del Ayuntamiento, por la mañana se presentó el acuerdo de gobierno, el acuerdo de presupuesto, lo trae el diario ABC en su portada, con fotos para los tres protagonistas, para Isabel Ambrosio, Pedro García y Rafael Blázquez. Aunque lo enfoca desde otra perspectiva, sí que es importante este acuerdo y lo destacan todos los periódicos. En papel, el diario Córdoba, PSOE, Izquierda Unida y Ganemos sellan el acuerdo de presupuesto, el diario El Día, PSOE, Izquierda Unida y Ganemos sellan un acuerdo para los presupuestos igual, y el diario ABC hemos visto un poco la cara B de este asunto, que da por hecho el diario ABC, Grupo Vocento, que esto significa que el próximo mandato también habrá acuerdo entre estos tres partidos. En primer lugar, el acuerdo es importante, que hay un acuerdo entre las tres formaciones de izquierda, aunque a pesar de que Ganemos reconoce que no se han cumplido ni mucho menos lo que se prometió en el pacto, lo que se acordó, los 51 puntos eran aquellos, no sé cuántos se han contado. 51. No se han llegado a contar siquiera porque a lo mejor no contarlos por si acaso se las cuentan muy para allá. Pero parece que va a haber un final del mandato más tranquilo del que se preveía, quizás. Sí, es una foto muy extraña, a mí me ha sorprendido mucho. Yo era de los que vaticinaba que este último año de mandato iba a haber una ruptura total de los socios y cada uno iba a marcar su terreno. Pero de repente se hicieron una foto ayer conjunta, que creo que a quien menos le interesa también es a la alcaldesa o incluso a los portavoces de Izquierda Unida y Ganemos. Es una foto que yo creo que no le interesa a nadie, ¿no? Porque ahora que estamos a las puertas de unas elecciones generales y por supuesto a las puertas de unas elecciones municipales, a todo el mundo lo que quiere es significar su territorio, ¿no?, el sitio, el foco que ocupa. Claro. Y este acuerdo parece que te presenta en una especie de tripartito a las próximas elecciones. Extraño, desde luego. Ayer no quisieron dar cifras. Hoy va a presentar a las 10:30, Alba Dobla va a presentar las cifras del presupuesto, pero hasta donde sabemos es casi idéntico al presupuesto del 18 y prácticamente calcado al presupuesto del 17, con algunas matizaciones y algunas obras que ya se han ejecutado o que están en marcha. Pero a grandes rasgos era muy difícil no ponerse de acuerdo para que el ayuntamiento tuviera presupuesto y que el ayuntamiento podría haber gobernado también, por eso me parece un poco incomprensible la foto, podría haber gobernado con los presupuestos del 18 prorrogados, no hubiera pasado nada.
no se hubiera entrado en déficit, no hay un problema de endeudamiento, todo lo contrario, el ayuntamiento tiene muchísimo dinero, lo que hace es que no lo ejecuta. Por eso te digo que a mí personalmente me ha sorprendido esa foto. Estratégicamente es rara, porque como tú dices, si hubiera significado la separación, la división, cada uno reclamando su espacio electoral, cada uno buscando sus militantes o sus simpatizantes, y con la significación de una ruptura que incluso sería bienvenida para cada uno de las formaciones. Creo que los de Ganemos quieren romper, Izquierda quiere romper, PSOE quiere romper. Bueno, pues rompan, ¿no? Es lo más sencillo. Claro, es lo que te digo, es que parece que vamos a una política de bloques, ¿no? Este es el bloque de la izquierda, enfrente está el bloque de la derecha, al que ahora le vamos a sumar a Vox, ¿no? Y es muy sorprendente porque, por ejemplo, Pedro Sánchez, que no tiene presupuesto, y es verdad que ahí no han sido los independentistas los que le han votado, y por supuesto el bloque de la derecha no se lo va a votar nunca, pero ayer en la sesión del control al Congreso sí que marcaba su territorio, y sí que Podemos se desmarcaba. Unidos Podemos se desmarcaba de Pedro Sánchez, decía que bueno, que la vida, el PSOE hubiera elaborado unos presupuestos como estos tan sociales si no hubiera estado Podemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí cada uno pues ya ocupaba su posición, y me sorprende esta foto, que no es habitual en el ayuntamiento, porque los dos socios de gobierno más el partido que los apoya, no suelen comparecer públicamente unidos. Y a 3 meses de las elecciones de repente tenemos esta foto de alegre compañía y armonía, ¿no? En el que ahora se dirán de todo, pero los rivales políticos le sacarán la foto como diciéndole, bueno, es que os estáis metiendo los unos con los otros, pero mira que rápido os ponéis de acuerdo. De pandilleo. Bueno, pues esa imagen, que supongo yo que se corregirá en breve, supongo que los estrategas de partidos pensarán como nosotros y poco a poco se irán separando y iremos viendo cómo hay más ruptura, aunque ya tienen unos presupuestos aprobados que garantizan por lo menos que estos 3 meses van a tener cuenta, aunque no sé si son, como dice Alfonso, necesarias. Titulares. El diario Córdoba, 5 columnas, habla de la renta mínima. Dice que la Junta tiene sin solucionar 5.500 casos de renta mínima en Córdoba. En total son 41.000, creo haber leído por ahí, de los cuales 5.500 son en la provincia de Córdoba. Bueno, esto es un asunto, como siempre hablamos, de burocracia, porque en principio no hay problema presupuestario, aparentemente, hay partida para ello, pero hay unos expedientes que realizar, un proceso lento. Hablan del 10% solo de resuelto hasta ahora, ¿no? Sí, es una lentitud absoluta. Lo que ocurre cuando se aprueban leyes, pero no se dota de personal, ¿no? Y de plantilla para que se apliquen esas leyes. Y también sorprende que siempre ocurre con los mismos, ¿no? Que parece que nos damos mucha prisa cuando se trata de cumplir, pues, por ejemplo, para pagar la deuda, ¿no? Que al fin y al cabo la cobran los bancos, que para pagarle a gente que no llega a final de mes, ¿no? Y que son casos dramáticos, que no es lo mismo que un banco no cobre el interés durante un mes a que una familia que no tiene ni para comer no cobre la renta mínima, ya que pues, no deja de ser una limosna lo que se le está dando. Y sí, es una triste cosa. A mí me suena mucho a lo que ocurrió con la ley de la dependencia al principio, y de vez en cuando también ocurre que por falta de personal no se reconocía la dependencia a muchos enfermos que acababan muriendo sin haber percibido... Esperando que le llegara el informe. Esperando a que le llegara el informe. Y me recuerda mucho a la misma situación. Yo creo que, bueno, las promesas y sobre todo las acciones de gobierno como esta están muy bien, pero siempre tiene que llevar aparejado un plan de contratación extraordinaria para que se lleven a cabo, ¿no? Porque si solamente se ha reconocido a un 10% de los que de verdad lo necesitan, que me imagino que los funcionarios estarán con unos cerros de expedientes que los entierran en papel. Esta ley nueva relativamente del año pasado, 2018, fue cuando se aprobó la ley de renta mínima y no se ha podido desarrollar por las razones que fueran, básicamente por temas burocráticos. Hablando de desigualdad, el diario El Día abre con un informe que presentó ayer la UGT en Córdoba sobre la brecha salarial y la sitúa en 3.526 euros al año. Lógicamente, salario mínimo medio del hombre, salario medio de la mujer, la diferencia 3.526 euros. Yo no sé si es una cifra similar al resto de Andalucía, al resto de España, no que haya mucha disparidad, pero lo que parece, Alfonso, es que no se va recortando esta cifra. Muy poquito a poco. Hablaban de que se tardarían 200 años en equiparar los salarios y se mantuviera el mismo nivel de equiparación salarial entre hombres y mujeres. Sí, desde luego. Es una cifra también dramática. En Córdoba es un poco más grave que en el resto de Andalucía, porque en Córdoba hay más hombres que trabajan que mujeres. Entonces se hace la media, ¿no? Si la mujer es ama de casa o está cobrando el paro o lo que sea, al fin y al cabo la brecha salarial se agiganta. Pero también se elabora en las mismas empresas, ¿no? Donde hay hombres que ocupando el mismo puesto de responsabilidad que una mujer acaba cobrando más que la mujer, porque hay algunas empresas que de manera absurda entienden que como la mujer se va a quedar embarazada y va a tener maternidad y demás, pues en fin, es como un activo menos importante que el del hombre.
muy poco a poco se va recortando, queda muchísimo trabajo por hacer para conseguir una igualdad plena y absoluta, y ahora también con los discursos que estamos escuchando vemos que se están poniendo en riesgo, ¿no? Desde la administración es desde donde parece que la brecha salarial es cada vez menor, cada vez se está reduciendo más, y eso es lo que hace que suba la media, pero en la empresa privada sigue existiendo y además es importante y grave. Sí, además porque se siguen ocupando los puestos más cualificados hombres con respecto a mujeres, con lo cual la media salarial, claro, no solamente que compita un hombre con una mujer al mismo puesto, sino que habitualmente en una empresa los directivos son hombres, los cargos, los puestos peor remunerados son los que ocupan las mujeres, y eso hace que la diferencia sea mayor. O sea, que quizás sea no solamente de problemas salariales entre iguales, sino que las mujeres aspiran a puestos de menor relevancia. Sí, mira, de hecho, hay dos profesiones que le ponemos siempre el femenino, que son las limpiadoras y las enfermeras, y las cuidadoras. 3 profesiones. Y son 3 de las profesiones peor pagadas. Claro. El domingo Comisiones Obreras se quejaba de que a las limpiadoras se le aplicara el salario mínimo, porque según convenio cobraban menos que el salario mínimo. O sea, el convenio colectivo de las limpiadoras es inferior al salario mínimo interprofesional. De estas cosas que dice, bueno, aplíquese el Estatuto de los Trabajadores. Entonces es mínimo, claro, siendo mínimo no puede haber nada por los del mínimo. De una manera bastante absurda. Las enfermeras, evidentemente, que es un colectivo muy feminizado, pero cobran menos que los médicos, que son en su mayoría hombres, aunque también sabemos que hay médicas. Y en el tema de las cuidadoras y de las empresas de asistencia social, vemos lo que pasa, por ejemplo, en el ayuntamiento, ¿no? Son mujeres las que atienden la ley de la dependencia. Con muchos jefes, hombres. Con muchísimos jefes hombres, que ellos cobran muchísimo más que ellas y que ellas cobran bastante poco. Sí. Entonces ahí es donde está esa gran brecha, porque es que al final las mujeres acaban ocupando, lo que tú has comentado al principio, unos puestos de muy inferior categoría y muchísimo peor pagado que la de los hombres, que casi siempre son los jefes y son los que se llevan los grandes pluses. Bueno, pues tarea de todos cerrar la brecha, digo de todos y todas, porque muchas mujeres empresarias que ni siquiera ellas entienden este problema, porque a veces se nos olvida cuando llega a cierto estatus que los que vienen detrás también tienen derechos. Sí, dicen que hay mujeres empresarias que se comportan como hombres. Pues, ese es un gran problema, lo identifica el feminismo de esa manera. O peor. También en Cordópolis hay una información, bueno, interesante, curiosa, titula el diario digital: el Ayuntamiento encarga una portada de la feria de 15 plantas de alto y que dure 3 años. Titular, bueno, poco aparatoso, pero es la misma portada del año pasado. Cuando miras la descripción que pide el Ayuntamiento, una portada de 45 metros, que es la que tenemos ahora, que tiene la torre de la mezquita, como la que tenemos, de la catedral, que es la que tenemos ahora, con los dos minrab, con las dos reproducciones minrab derecha e izquierda, como la que tenemos ahora, y con los arcos de Villa Viciosa debajo, o sea que es la misma portada. Es la misma, lo que pasa que es nueva. El mismo diseño, pero se encarga nueva, porque con el deterioro de todos estos años se comprueba que sufre, y al final hay que cambiar materiales, porque ahí llueve, el viento, el sol, etcétera. Como diseño no aporta ninguna novedad, una cosa que a mí me sorprende mucho, porque Sevilla todos los años le dedican la portada, que es mucho más pequeña que la de Córdoba, le dedican la portada a algo en concreto, ¿no? No sé, el aniversario de Urcampo, el aniversario de la Expo, el aniversario del Betis, el aniversario de Sevilla, el Sevilla gana no sé cuántas cosas, etcétera, etcétera. No sabemos este año a qué se le va a dedicar, ¿no? Y en Córdoba, que tuvimos aquella portada más grande del mundo, que se le llenaba la boca a Rosa Aguilar y a Marcelino Ferrero, que tenía además 2 torres a los lados, no solamente era la torre de la catedral, sino otros 2 alminares más, que aquello era una locura. Digamos que ya se ha unificado una única portada que lleva siendo la misma, creo que desde el año 2009, creo que desde entonces no ha cambiado, cuando vino la época de recortes presupuestarios, pero este año sí que trae una novedad. Primero, que el contrato es para 3 años, hasta ahora se hacía el contrato anual o bianual, y segundo, que la empresa que se encargue de la construcción, instalación y dotación de alumbrado de la portada tiene que alumbrar toda la feria, tiene que alumbrar la Navidad, tiene que alumbrar el Carnaval y tiene que alumbrar todas las ferias y fiestas de los barrios en Córdoba. Esa es la gran novedad de este megacontrato que saca infraestructura y que está valorado en cerca de 4 millones de euros durante los próximos 3 años. Y bueno, son luces LED, se deja a la empresa que haga mejoras, y alguna de las mejoras que pueden plantear es que haya espectáculos de luz en la portada, que esa sí sería una gran novedad, pero eso ya depende de las empresas. Pero que se lo va a llevar Jiménez, porque creo que no hay otra empresa aparte de Jiménez que haga este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, creo que hay otra por ahí, no sé si por Barcelona o lo que sea, pero sí, seguramente se la llevará Jiménez. Supongo yo que además es
pliego, que yo no lo conozco en detalle, pero parece un poco medida de Jiménez, porque a lo mejor hay empresas que hagan portadas, pero que hagan portadas y hagan arcos lumínicos para el carnaval y hagan arcos para la Semana Santa o para, perdón, el carnaval, la Navidad, los barrios, es que está hecho para que Jiménez se lo lleve. Y aparte que puedan presentar una oferta en 15 días y que puedan empezar a montar la portada de la feria a mediados de marzo. Creo que hay muy pocas empresas en el mundo, no solamente en España. Que empiecen por X. Y que sean de Puente de Ni. Más cosas. El diario, todos los periódicos, ayer lo traía Cordópolis, la temporada de caracoles, que empezó este fin de semana, creo, sí. ¿No? 41 puestos, dice el diario El Día, que se monta, lo dicen todos los periódicos, el diario El Día en el sumario, lo traía Cordópolis ayer. Esto es una actividad, Alfonso, que cada vez se amplía más en el tiempo. Casi dura ya 5 meses, porque esto se quita los caracoles en junio, final de junio, porque luego al final habrá una semanilla que llueva, con lo cual pedirá la prórroga de cada año y casi te tira, que ya no sé hasta qué punto son instalaciones precarias que se montan como antiguamente un mesecillo para las terrazas, ya es que casi, yo te bromeaba, hay tiendas de caracoles que están más tiempo abiertos que la heladería, que sin embargo sí que tienen un local alquilado y luego cierran durante el invierno. Sí, desde luego. Este año como novedad es que hay menos puestos de caracoles que el año pasado, creo que son 10 menos o 15 menos, la verdad que se ha notado el bajón, por lo que yo entiendo que es rentable pero no tanto, para algunos sí es muy rentable y para otros creo que tiene que ser un poco menos, y desde luego la temporada de caracoles es muy exagerada. Yo no sé si ya es una cosa extraordinaria. Sabemos que hay gente que vive exclusivamente del tema de los caracoles, ponen su terracita y luego el resto del año, pues como los feriantes, ¿no? Las ferias son una época en concreto, luego no hay ferias como ahora y tienes que vivir de las rentas de lo que has ganado durante el verano. Pero es verdad que parece un poco absurdo, ¿no? Porque los caracoles en Córdoba siempre era la época en la que llovía, salía la gente al campo, luego lo grisaba y luego pues ponía una barrita, un tendrete y venga, todo el mundo a probar caracoles. Cuando llega un poquito el calor hay que quitar los caracoles. Claro, porque ya no había y porque se morían en el campo y demás. Ahora ya desde que hay invernadero de caracoles, la famosa helicicultura creo que se llama, ¿no? Que patentó la Junta de Andalucía, ya hay caracoles todo el año, prácticamente todo el año y de hecho los primeros están ya listos para el puente de Andalucía, que es lo que quieren aprovechar. Antes incluso era Semana Santa, incluso después, cuando empezaban a venir los primeros caracoles, pero no, ya es directamente en el puente de Andalucía, como tú dices, ya hasta el mes de junio, y si hace mucha calor o si ha llovido y demás, pues podemos ampliarlo un poco más. Que yo no sé, pues, le digo porque me parece que en muchas ocasiones la competencia desleal de un puesto de caracoles con un establecimiento de los estables, me refiero, de los bares, que vienen caracoles también, muchos de ellos, y que se le colocan el puesto delante. Claro, antes como eran 15 días, un mes, pues bueno, pero es que ahora son hasta 4 o 5 meses que te colocan delante de tu establecimiento un local de estas características con otra exigencia, tema de cuartos de baño, de veladores, etcétera, y que te lo ponen a la puerta durante 5 meses. Es verdad que un puesto de caracoles no puede vender lo que vende un bar. Por ejemplo, no puedes comer y no puedes beber, creo que lo máximo que pueden vender es una cerveza. No por cabeza, digo, pero que no pueden vender vino, no pueden vender cubata, no pueden vender muchas cosas. No pueden, ¿no? Aún así, hay algunos que sí que desde luego que lo venden y que los hosteleros se quejan de que lo vendan porque los hosteleros están pagando. Bueno, y las cartas de caracoles, Alfonso, que antes eran gordos, chicos y cabrilla. Ahora hay establecimientos de estos que tienen una carta de caracoles que no la tiene cualquier bar. O sea, que no es como antes el kiosco de caracoles de 4 chapas y la gente a absorber los caracoles y tirarlo al canastito de plástico. Ahora son cosas mucho más complicadas. No, y sobre todo porque ahora te sientas a comerte los caracoles. Claro. Antes iba al puestecillo, te llevaba tu garrafita, la llevaba a tu casa, te la comías en tu casa. Muchas veces te daban el vasito de plástico y te lo ibas comiendo por el camino y luego tirabas todos los caracoles. Pero no, ahora allí te sientas y es verdad, es una terraza, como los bares. Cuando Ostecor, supongo yo que había un momento en que planteará, ya lo hace con Boca Chica cada año, porque muchos de ellos son empresarios de hostelería que también montan eso, sacan su barra, pero creo que es una competencia que no sé cómo no se ha puesto todavía hasta ese nivel en la calle. Más cosas rápidamente. Dice el diario El Día, el SIMEC, Sindicato Médico, critica los obstáculos del Reina Sofía en las elecciones sindicales. Curiosamente el SIMEC, los dos presidentes últimos del SIMEC, Sindicato Médico, hoy son consejero y directora general de personal, creo que es. Del SAS, sí. Del SAS, o sea que son los dos últimos presidentes del Sindicato Médico en Córdoba. Están ocupando altos cargos, la Junta, Jesús Aguirre me refiero, consejero de Salud y Familias, y Pilar Bartolomé, que era presidenta hasta antes de ayer y que ahora es directora general de personal.
Bueno, parece que, no sé, como que le ha salido un poquillo contestatario a sus propios... Bueno, eso es está verdad bien. que lo traen arrastrado un poco, en la película. Sí, 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 yo creo que también. Y aparte creo que le protestan al Reina Sofía que todavía no ha cambiado tampoco Claro. de directivo. Siguen siendo los mismos directivos que había con la Delegación de Salud y con la Consejería de Salud antigua. Y bueno, yo me imagino que está muy bien que los sindicatos digan lo mismo, gobierne uno, gobierne otro, aunque tus compañeros ahora estén gobernando. De hecho, les da coherencia y les da credibilidad. Y bueno, yo quiero ver también las dificultades que ha puesto el Hospital Reina Sofía. Creo que no han cumplido algunos turnos y demás. Y también estoy muy interesado en ver el resultado de estas elecciones. Me llama mucho la atención porque, no sé, es como cuando hay elecciones, los primeros cambios que venían los vimos en las elecciones a los rectores, también las elecciones sindicales indican mucho por dónde puede ir respirando colectivos muy politizados también como son los sindicatos. Como la sanidad en general. Y como es la sanidad en general. Y sabemos que, bueno, en la propia sanidad hay clases, ¿no? El sindicato médico representa a los médicos, luego está el SATSE, que es el sindicato de enfermería que representa a los enfermeros, y luego están los sindicatos de clases, comisiones y UGT, que ya los representan a todos, igual que CESIF, que solamente supuestamente representa a los funcionarios, pero que ya es un sindicato donde también están todos los trabajadores públicos. O sea, y es curioso el resultado, estoy muy expectante porque creo que nos vamos a llevar alguna sorpresa. Como termómetro va a ser interesante, sí. Bueno, más cosas. Dice el diario El Día que continúa, la parte alta, que continúa la búsqueda del piloto de este autogiro que cayó al pantano de Innájar antes de ayer. Se sabe poco más, se sabe que era de Madrid, que era madrileño el hombre que ha fallecido, presuntamente fallecido porque nadie espera encontrarlo con vida después de llevar un par de días a 60 metros de profundidad en el pantano. No, tampoco está claro cómo se produjo el accidente, parece que fue un poco temerario, que él pasó debajo de un puente y que al intentar tomar altura tocó con la aspa a un cable, pero poco más. Sí, no se sabe mucho, se sabe que efectivamente se produjo el accidente, hay testigos presenciales, han visto el autogiro caer al pantano, pero todos los que hemos estado en el pantano de Innájar cuando ha habido sequía sabemos lo enorme que es ese pantano. Sí, y lo hondo que es en ese sitio. Y la profundidad brutal que tiene. No olvidemos que antes de que fuera pantano, eso era el río Genil, que provocaba un cañón gigantesco de una profundidad. Bueno, Innájar estaba en lo más alto de la montaña y ahora Innájar parece que está a ras del río. A ras del río. Ahí recuerdo cuando era José Montilla, que había nacido en un pueblecito, una pedanía, que está inundada debajo del pantano, que se llamaba El Remolino. El Remolino, quizá. Y que una de las sequías aquellas apareció una torre de una iglesia o de un edificio y apareció como 30 metros por debajo de lo que ahora, de lo que hoy son el límite del pantano. Sí, sí, aquello fue impresionante. De hecho, creo que la vez que más seco ha estado el pantano fue entonces, cuando vino Montilla, que era el honorable presidente de la Generalitat, vino a su pueblo y lo recibieron como bienvenido Mr. Marcel. Yo es que estuve por allí y fue muy gracioso. Y el pantano es verdad que da miedo. Cuando está vacío, da muchísimo más vértigo que cuando está lleno. Porque cuando está lleno, no sé, ves allí un lago, en fin, te imaginas lo que te comentaba antes, parece que Innájar está al borde del río. Pero cuando está vacío te das cuenta de que no, de que Innájar se construyó en todo lo alto de la montaña. O sea, en un sitio como bastante inaccesible. O sea que el helicóptero, sabemos que el agua de los pantanos son muy oscuras, no hay corrientes o no hay muchas corrientes como puede haber en el mar y el helicóptero tiene que estar a una gran profundidad. El problema es que en un pantano como en Innájar no hay barcos de rescate como los que puede haber en alta mar. Y la Guardia Civil tiene que encontrar el helicóptero con unos medios bastante precarios porque es el grupo de actividades subacuáticas que tienen que bajar 60 metros a una zona con una alta presión por el agua y con una muy escasa visibilidad. Entonces creo que vamos a tardar y no sé, yo por lo que tenía entendido, lo mismo emergía el cadáver, porque sabes que a partir de las 48 horas por los gases de la descomposición suelen emerger tiene que haberse soltado del arnés, si no, no. Pero si está atado va a ser complicado y lo que la Guardia Civil pretende es encontrar el helicóptero, asegurarlo y subirlo de alguna manera, pero no va a ser fácil porque no está en un sitio
donde el rescate vaya a ser fácil. Creo que nos quedan unos cuantos días todavía. De forma, también un tema de recursos, porque el avión del chico, del futbolista que cayó en el Canal de la Mancha, más complicado es bastante, con agua casi helada del Mar del Norte, en agua abierta. El Canal de la Mancha tiene profundidad también, no sé si son 60 metros en esa zona, pero por ahí andará. Sí, pero era lo que te comentaba, no puedes meter, para meter un barco en Ignaja lo tienes que coger prácticamente en helicóptero del mar. Es más fácil que en alta mar haya barcos de rescate a que lo haya en el pantano de Ignaja, que no hay ninguno. De hecho es que no hay barcos en el pantano de Ignaja. Ahí junto al hotel aquel, pero no sirve. Y no tiene fuerza como para remontar un helicóptero de abajo. Bueno, vamos terminando. Dice el diario ABC en la portada: Ciudadanos expedienta y amenaza de expulsión a 3 cargos locales, 2 de ellos de la directiva, además. Ha sido un asunto muy extraño. Saben que Ciudadanos ha cambiado su reglamento. Ahora para las primarias solo son exigibles para ciudades con más de 400 afiliados, que tienen que tener una o ninguna. No sé si habrá una ciudad que tenga quizá, no sé, Madrid, Barcelona, pero el resto de ciudades 400 afiliados no tendrá el PSOE quizá en Córdoba, ¿no? Bueno, el PSOE tiene más de 400 afiliados. Sí, pero no muchos más, ¿eh? Bueno, sí. No, la cuenta, la capital pocos más de 400 tendrá. Creo que el partido que más afiliados tiene en Córdoba es el PP. La última primaria, Córdoba y provincia, claro, pero la última primaria en Córdoba y provincia, en la que ganó Adolfo Molina, votaron 1.300 personas. Votaron. En el Partido Socialista, en las primarias que han elegido a Pedro Sánchez y a Susana, creo que votaron más de 2.500 personas en Córdoba y provincia. Y luego hemos visto en las elecciones de Podemos, que son inscritos, que creo que no llegaban ni a 400. Y luego Izquierda Unida, lo que ha elegido cuando han elegido a Pedro García, estaban en torno a 320 o 340 votos, los que ha habido. Pero Ciudadanos está muy lejos de los 400. Claro. En Córdoba creo que hay poco más de 100 militantes. Yo creo que este reglamento, que solo obliga a primaria, donde llama de 400, prácticamente es que le entrega a la dirección nacional, sí, el designar a dedo a quien quieren, entre ellos a Fran Carrillo, el que hoy es parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, que ha motivado un poco este lío, porque parece que hubo alguien que contestó, que no tenía claro. Luego también la presencia de David Dorado en una terna que se ha puesto sobre la mesa, tampoco parece que agradara. Y quizás que, no hemos comentado muchas veces tú y yo, en pantalla y fuera, falta estructura en estos partidos emergentes, sí, no hay liderazgo, claro, no sabe nadie en el presidente de Ciudadanos en Córdoba, o en coordinador creo que se llama. Sí. Le ocurre igual con Vox, ocurre también con Podemos incluso, que no está claro quién es la figura que lidera los proyectos. Es verdad que estamos acostumbrados a que, bueno, España es un sistema parlamentario donde los partidos tienen que ser fuertes, porque si no tiene un partido, no tiene parlamentarios que luego elijan a un gobierno. No hay una traslación a los municipios. No, y estamos acostumbrados a tener partidos fuertes. El PSOE ha sido un partido muy fuerte en Córdoba, el PP ha sido un partido muy fuerte en Córdoba, también Izquierda Unida, no lo olvidemos, ha tenido miles de militantes principalmente en la provincia. Y ahora llegan nuevos partidos y, bueno, despiertan muchas simpatías, pero despiertan más simpatías que movilización. Sí. Lo vemos en los mítines. Yo he estado en campaña con Albert Rivera y, bueno, todo el mundo sabe quién es Albert Rivera, todo el mundo lo conoce, pero a los mítines no va mucha gente. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Podemos y ahora de Vox, sí que ha habido mucha movilización de simpatizantes, pero son simpatizantes que acuden a actos y que luego no participan tanto de la vida política. En Podemos, bueno, y por ejemplo en Ganemos, la asamblea que decidió que no se gobernaba con el Partido Socialista y con Izquierda Unida, pero se apoyaba el cambio de alcaldesa, fueron 480 personas, creo recordar. La última asamblea, yo he ido a cumpleaños con más gente. Sí, sí, en el Parque Correo la celebra totalmente. Por eso es como, te das cuenta de que los partidos de los que estamos todo el mundo hablando, está todo el mundo pendiente de lo que dicen, pero luego no hay gente que dé el paso para participar activamente en la vida de los partidos. Sí. Y nos encontramos con problemas como estos, como que Ciudadanos, bueno, pues yo creo que es un partido que tiene mucha simpatía en la provincia de Córdoba, pero militantes activos tienen muy poquitos y los poquitos que tiene estamos viendo que están dando problemas. Sí. Vamos terminando. 2 temas de Semana Santa muy rápido, ya fuera de hora, muy fuera de hora, por cierto. Trae Cordópolis, los expertos dudan de que aparcar la campaña por Semana Santa tenga sentido jurídico y social. Se ha planteado, lo planteó Vox muy directamente, también Pablo Casado hizo un guiño, la posibilidad de, ¿por qué no suspender, al menos jueves, Viernes Santo, la campaña en previsión de que interferiera con el tema religioso? Se olvidó que hay gente que no es católica y que no celebra la Semana Santa, que yo creo que eso era el paso en este planteamiento. Los expertos dicen que no tiene sentido ninguno, que primero no tiene
tiene por qué interferir. Y que incluso decía un sociólogo, lo que lo estuve escuchando, que hasta puede beneficiar al partido de derechas, porque se crea un elemento de la religiosidad, va a aflorar otro tipo de... que puede influir incluso en la votación. Sí, bueno, lo que nos decía un sociólogo incluso es que, bueno, en Semana Santa el electorado más conservador, que puede ser el que más movilice la Semana Santa, va a estar juntos, ¿no? Van a estar hablando y se van a movilizar los unos al otro y se van a compartir mensajes. Y aparte que es verdad que es muy absurdo, se trata de el lunes, martes y miércoles santo, y antes incluso el jueves, son días laborables. La gente trabaja y hay procesiones en la calle, la vida sigue. Sí. Hay gente que trabaja incluso en jueves y viernes santo porque trabajan en el sector de la hostelería, aunque sean festivos. Bueno, ¿no? Jueves Santo no es festivo en toda España tampoco. Y no es festivo en toda España, sí lo es el lunes, creo, el lunes de Pascua. El lunes de Pascua en unos sitios, en Cataluña y demás. El problema, yo creo que más allá de la religiosidad, que por supuesto es anticonstitucional, suspender una campaña electoral porque haya unas fechas religiosas de por medio, el problema está en que hay festivos. Y además en que hay vacaciones, que hay mucha gente que no se las va a poder tomar, y que eso pues, va a hacer que prácticamente se acorte en la práctica una semana la campaña electoral. Los partidos se movilizarán, irán a unos sitios a otros, los periodistas estaremos locos perdidos porque no sabremos qué cubrir, estaremos también algunos a medio gas, otros cubriendo procesiones, etcétera. Entonces, pues en fin, por la mañana va a un mitin de Pedro Sánchez y por la tarde va a una procesión, ¿no? A hacer una galería gráfica. Pero no tiene ningún sentido y hay una cosa que sí que quiero decir, es que se piensa, y sobre todo lo ha dicho Pablo Casado, que se ha puesto esta fecha precisamente porque la gente de la Semana Santa vota a la derecha. Y no sé, a mí me gustaría recordar los resultados electorales que se dan en una ciudad como Sevilla, donde la Semana Santa no es que se viva, es que la Semana Santa es más importante que muchas otras cosas. Y en Sevilla gana el PSOE. O sea, yo creo que es una lectura un poco errónea intentar identificar a determinadas cofradías con determinados partidos políticos. Ojo, cuidado con todas esas cosas, que es como mezclar el fútbol y la política, que muchas veces no tienen que ver. A ti te puede gustar una procesión y luego ser de Podemos. De hecho, yo conozco costaleros de Podemos. Muchos, claro. O sea, y me parece que aparte lo que hace es dividir aún más a la población de lo que ya lo está. Y por acabar con el tema de la Semana Santa, foto para Paco Gómez San Miguel, el presidente de la agrupación de cofradías en la parte alta del diario ABC. Un 40% dice de las cofradías no acudirá a la Magna Nazarena. La Magna Nazarena, saben, a una procesión que va a reunir a los nazarenos, a las imágenes de Nazareno de toda la provincia de Córdoba, que yo no sé si ese porcentaje es porque es muy bajo, o sea que no se ha invitado a todas, se ha hecho lo más representativo, pero al final han faltado muchas hermandades que han decidido no concurrir a esta Magna Nazarena. No sé si es que las propias hermandades se dan cuenta de que hay un exceso de actos religiosos y, como no digo no molestar, porque yo creo que no consideran que molesten, pero sí cada cosa en su sitio, y parece que ahora es un poco tensar un poco la cuerda, quizás, ¿no? Sí, yo creo que la excepcionalidad cuando se convierte en norma ya deja de gustar, y que es muy difícil también mantener esa movilización. Hemos visto en los últimos años como fuera de la Semana Santa había grandes magnas y grandes procesiones. Creo que es un esfuerzo muy alto el que se le pide a los hermanos, porque al fin y al cabo tú estás para tu procesión en Semana Santa y alguna que otra salida extraordinaria, pero estás permanentemente haciendo procesión y permanentemente en la calle. Con los costes que tiene, a veces pasa factura. A pesar de eso, a mí me ha sorprendido que hayan sido un 60% las que han dicho que sí, porque sé que la decisión que se tomó, que la ha tomado el obispo, que no es una cosa de las cofradías. Antes las cofradías tenían vida propia y organizaban sus cosas, ahora no, ahora decide el obispo, ¿no? Pues esto, que es una cosa que decide el obispo, no ha tenido tanta contestación real como la que puedes escuchar en la calle a lo que supone una magna más, que yo creo que sí, que la gente está ya como un poco cansada. Sí, sobre todo porque a las magnas se suman los Via Crucis, se suman la Aurora, los redes de la Aurora, los traslados, que múltiples traslados. Ahora, por ejemplo, el día de la Fuensanta, no solo había procesión de la Fuensanta, sino el día de antes se traslada a la catedral y luego hay una procesión de regreso. Un poco que quizás sea un sinsentido, pensando además que, como dice Alfonso, más en la molestia de la calle, en el esfuerzo de los hermanos, que no hay tantos nazarenos, no. Que hoy la afición de las cofradías, los que sostenen las cofradías son los costaleros y las bandas, sí. Pero hermanos de luz, está la cosa flaqueando. Hay cada vez menos, sí, la gente prefiere que se le vea la cara o prefiere estar de costalero que algo como más bonito y demás. Y más religioso. Y luego vemos que las iglesias tampoco tienen tanta gente, o sea, algo pasa y se mantiene en la Semana Santa, porque es verdad que es un espectáculo estético importantísimo y muy bello y que atrae muchísima gente, pero que es voluntario. Sí. O sea, que la voluntariedad llega hasta donde llega. Sí. Y porque, insisto, porque hubo un repunte de las bandas, muchísimas hermandades tienen banda propia,
que antes había que contratar a los pueblos. Recuerdo hace 20 años que había que traer bandas porque no había bandas en Córdoba, y los hermanos costaleros, que son los que han hecho, hay muchos jóvenes que sin ser creyentes, sin ser religiosos, sí que les ve interesante meterse bajo de una banda y sacar en procesión a su santo. Y que antes había costaleros de pago. Antes hubo costaleros de pago, y de hecho alguna hermandad hasta hace muy poco mantuvo cuadrillas profesionales de costaleros. Por ejemplo, la de la Buena Muerte de San Hipólito mantuvo mucho tiempo su cuadrilla de pago. Bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando todo este asunto. Nos ha quedado por medio el deporte, hablaremos mañana si da tiempo. Hoy lo dejamos aquí, gracias Alfonso, como cada día, como cada jueves. Gracias a ustedes por estar, y mañana, como les digo, mañana viernes cerramos la semana repasando la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.